Un vestido de novia hecho trizas, un amor trágico. La nueva versión alemana de Drácula llega cargada de terror. El príncipe Vlad y la princesa Elizabeth se amaban con locura, lo que más disfrutaban era la pasión de sus cuerpos, pasaban los días encerrados en su habitación, inseparables. Pero el destino les jugó una cruel broma, debido a la invasión extranjera. El príncipe fue llamado al campo de batalla. Antes de partir, rezó al obispo, pidiendo a Dios que protegiera a su amada. Si algo le ocurría a la princesa, él no deseaba seguir viviendo en este mundo. Bajo la voluntad divina, el príncipe derramó sangre en el campo, luchando con fiereza. El príncipe ordenó a sus guardias llevar la princesa a un castillo suyo. En el camino fueron sorprendidos por una emboscada de bárbaros. Sus guardias cayeron, mientras la princesa huía desesperada. Desde el frente, el príncipe pronto supo de lo ocurrido y partió sin descanso a rescatarla. En ese momento, el caballo de la princesa pisó una trampa y cayó. Descubrieron que estaban en un campo minado. El avance de los perseguidores se volvió más lento, ganando algo de tiempo. Pero pronto ocurrió la tragedia. La princesa, atrapada en la trampa, quedó herida en una pierna e inmovilizada, esperando la muerte. En ese instante crítico, el príncipe llegó a tiempo. Desenvainó su espada y comenzó a luchar frenéticamente contra los enemigos. Sin embargo, uno de ellos logró adelantarse y atacó a la princesa. Aunque el príncipe lo abatió de inmediato, el pecho de ella ya estaba cubierto de sangre. Finalmente, la princesa murió en sus brazos, sin poder pronunciar siquiera una última despedida. Desgarrado por el dolor, el príncipe clamó a Dios, pero al ver que no había salvación, masacró a miles en su nombre. Y sin embargo, Dios no había querido proteger a la mujer que amaba. El príncipe suplicó la resurrección de su amada, incluso si para ello debía convertirse en demonio. Pero el obispo le dijo que el destino era inmutable. Su amor, sin embargo, se mantenía eterno. Incapaz de aceptar la pérdida, el príncipe expresó su furia contra Dios. Tomó una cruz rota y atravesó con ella al obispo, enviándole un mensaje al Creador: devuélveme a mi esposa, o mi alma jamás será tuya. 400 años después, un sacerdote fue llamado de urgencia a un hospital. Allí se enfrentó a un caso inquietante que ni la ciencia ni la medicina podían explicar. En una sala oscura conoció a una mujer encadenada con gruesos grilletes. Su nombre era Lucy. Ella debía haberse convertido en la nuera de la reina, pero el día de su boda se rebeló contra la iglesia y atacó a la multitud en un estallido de histeria. Lo más extraño era que su documento de identidad databa de 1769, tenía más de un siglo. Por su experiencia, el sacerdote dedujo que aquella mujer no era una simple endemoniada. Para comprobarlo, dirigió el rayo del sol que entraba hacia ella. De inmediato quemó la palma de la mujer, y el crucifijo empezó a arder bajo la presencia de un aura oscura. El sacerdote la presionó. Si decía la verdad, obtendría lo que deseaba. Entonces hizo que el joven médico dejara caer una gota de sangre en su boca. Tras probarla, la mujer no pudo resistirse y confesó: su amo había sido un príncipe, que había llegado allí en busca de su amada princesa. Pero nadie sabía cómo lucía ella. El sacerdote concluyó que, si encontraban a la princesa, hallarían también al primer vampiro. Mientras tanto, un enviado extranjero llamado Jonathan visitó el castillo del príncipe. Su aparición causó un leve escalofrío. De su propia presentación descubrió que aquel príncipe era nada menos que el célebre conde Drácula. El visitante no sospechaba que había caído en la boca del lobo. Su propósito era negociar una propiedad de Drácula que el gobierno quería comprar. Mientras revisaba los documentos, cayó un crucifijo. El conde, en tono sospechoso, le preguntó si era creyente. El visitante ateo respondió que aquello era cosa de Marx. Drácula no le dio demasiada importancia. Con un simple gesto hizo arder la cruz. Después de una breve cena, lo acompañó a una habitación, advirtiéndole que no vagara solo durante la noche. Más tarde, el sacerdote buscó a Henry, el prometido de la vampira, quien le aseguró que ella estaba a salvo, lo que le devolvió la calma. Para comprender mejor a la mujer, el sacerdote inspeccionó su estancia y allí halló un retrato de la princesa. Parecía estar un paso más cerca de Drácula. Sin embargo, la curiosidad pudo más con el visitante. En mitad de la noche, Jonathan bajó a las bodegas del castillo. Allí encontró un ataúd, y creyendo que contenía tesoros, lo abrió para descubrir que Drácula dormía dentro. En un segundo, el conde lo atrapó con sus garras. Solo entonces comprendió horrorizado que aquel ser no era humano. Consciente de que no escaparía con vida, el visitante quiso saber al menos quién era en realidad Drácula. Sin prisas, el conde reveló su historia. En el pasado había sido un fiel servidor de Dios, pero traicionado por él, se rebeló contra el cielo. Como castigo y maldición, obtuvo la inmortalidad. Drácula estaba convencido de que las almas puras podían reencarnarse, y durante 400 años había esperado el regreso de su amada esposa. Aún así, el momento y el lugar en que la princesa renacería seguían siendo un misterio. ¿Cómo podría Drácula encontrarla? Al recordar aquel pasado doloroso, no pudo evitar llorar. La peste negra asoló Europa durante siglos, llevándose a la mitad de las mujeres. Las que sobrevivieron buscaron
buscaron refugio en santuarios, pero allí no eran bien recibidas. La soledad fue consumiendo a Drácula. Soñaba con dormir eternamente junto a la tumba de su esposa, pero los sueños rotos lo despertaban una y otra vez entre el dolor. Incapaz de soportarlo más, eligió acabar con su vida arrojándose al abismo. Pero ni la muerte logró poner fin a su sufrimiento, lo que quedó de su existencia estaba aún más roto. Aferrado al recuerdo de su esposa, deseaba volver a sentir su presencia. Entonces comprendió, buscarla entre la multitud era como encontrar una aguja en un pajar. Mejor sería crear un perfume cautivador, capaz de atraer a las mujeres hacia él. Quizás la reencarnación de su amada se ocultaba entre ellas. Así, Drácula encontró la fragancia capaz de embrujar a miles de mujeres. Con solo una gota podían perder la razón. Recorrió el mundo, visitó a nobles y aristócratas, pero no halló ninguna pista. Al llegar a Francia, en una dama distinguida creyó ver la silueta de su esposa. Sin embargo, al acercarse, la cruel realidad lo golpeó de nuevo. Enfurecido por la decepción, mordió a la mujer y convirtió a muchas otras en sus esclavas, enviándolas por el mundo en su nombre. Una de ellas era Lucy, la prometida de Henry. Poco después, Drácula regresó al cementerio. Frente a la tumba de su esposa lloraba desconsolado. Decidió quedarse en el castillo y esperar a que su aprendiz le trajera buenas noticias. Con el paso del tiempo, acumuló riquezas incalculables, aunque ninguna calmaba el vacío de su corazón. Tras escuchar su historia de amor, Jonathan creyó que Drácula lo ayudaría, pues aún había una mujer que lo esperaba. Intrigado, Drácula preguntó por ella. El joven le respondió que su prometida se llamaba Mina, y le mostró una foto guardada en un relicario. Al verla, Drácula quedó conmocionado. Era el rostro de la mujer que había buscado durante 400 años. Pero ahora era la prometida de Jonathan. Aún así, agradecido de haberla encontrado, le perdonó la vida al muchacho. Ordenó a sus gárgolas prepararse, ansioso por reunirse con ella. Entretanto, el sacerdote descubrió en la Biblia cómo derrotarlo. Si Drácula se arrepentía de corazón y recibía el perdón divino, la maldición se rompería y un crucifijo bastaría para acabar con él. Por coincidencia, Mina se encontraba precisamente allí. Resultaba que la vampira Lucy era su mejor amiga. Hablando de su matrimonio, Mina confesó que había sido demasiado apresurado, aunque amaba profundamente a Jonathan. Ahora que había desaparecido, solo deseaba su regreso. El sacerdote no reveló toda la verdad, limitándose a pedirle su dirección. Esa noche, disfrazado de mendigo, Drácula fue al convento. Las monjas, sin saberlo, lo acogieron. Pero cuando él retiró el velo de su disfraz, comprendieron demasiado tarde que tenían al demonio frente a ellas. Para burlarse de Dios, eligió precisamente a una de las más devotas para alimentarse y recuperar su fuerza. Mientras tanto, Jonathan había logrado escapar en secreto. Las gárgolas lo persiguieron, pero las empinadas murallas les impedían atraparlo. Una de ellas, demasiado pesada, se desplomó en un lago helado y se hundió. Aquello intimidó a las demás, dándole a Jonathan una oportunidad de huir. Aunque cayó al hielo, milagrosamente sobrevivió. Poco después, Drácula llegó al pueblo. En el hospital, alimentó a una de sus sirvientas Lucy con sangre fresca del joven médico y ella recuperó su fuerza al instante. El sacerdote pronto supo lo ocurrido. Algunos testigos aseguraban haber visto a un hombre de unos 30 años en el hospital, y comprendió que Drácula estaba en el lugar. Por orden suya, una de sus esclavas, la antigua amiga de Mina, se acercó a ella para invitarla a un baile esa misma noche. Drácula aguardaba ansioso. Cuando Mina entró en el salón, 400 años de espera parecieron desvanecerse. Temiendo que ella no comprendiera de inmediato, buscó crear encuentros casuales, acercándose poco a poco. Paseando juntos, volvieron a sentir una intimidad olvidada. Para despertar sus recuerdos, le mostró la caja de música favorita de su esposa. Cuando sonó su melodía, memorias dormidas comenzaron a aflorar en Mina. Ella revivió escenas de felicidad junto a él. Drácula le confesó que se parecía a su esposa, pero Mina respondió que estaba comprometida y que ya pertenecía a otro. Drácula no se impacientó, mantuvo la distancia, seguro de que pronto descubriría la verdad. Sin embargo, al volver a casa, Mina encontró a Jonathan herido. El sacerdote le reveló la verdad: Drácula era el responsable de todo. La revelación la dejó atónita. Mina seguía sin querer creer que aquel enigmático hombre pudiera ser un temible vampiro. Insistía en que no había sido mordida, por lo que el sacerdote la envió a descansar. Al ver la caja de música, Mina empezó a jugar con ella, y los recuerdos de sus pasiones pasadas reaparecieron frente a sus ojos. Justo cuando se dejaba llevar por esa nostalgia, apareció el conde Drácula. Mina, sorprendida y emocionada, pidió a Drácula que se marchara, pero al ver que quería lanzarse por la ventana, terminó suplicándole que se quedara. El amor en el corazón de su esposa jamás se había extinguido. Con un amor sincero, Drácula despertó en Mina la memoria genética de su antigua vida. Ella comprendió que había sido su esposa en otra existencia. Con sus actos, Mina selló ese amor eterno, y Drácula la convirtió, otorgándole la inmortalidad vampírica. Sin embargo,
El penetrante olor a sangre hizo sospechar al sacerdote de que Drácula se hallaba dentro de la casa. Tal como temía, al llegar al salón Mina ya había desaparecido. El único lugar posible era el castillo de Drácula. Jonathan sabía el camino y podía guiarlos hasta allí, pero sin preparación alguna no podrían enfrentarlo. El sacerdote pensó en excavar ayuda, aunque sin saber que Lucy ya había partido en busca de víctimas. En la mansión, el joven Henry confiaba en ella, pues antes habían sido amantes. La doncella lo sedujo, logrando que se tumbara en el sofá para drenar hasta la última gota de su sangre. Justo cuando estaba a punto de morderlo, el sacerdote y los demás irrumpieron. La criada Lucy intentó resistirse, pero cayó abatida por un disparo de pólvora. Furiosa, la vampira Lucy mostró su naturaleza inmortal y atacó al sacerdote, sujetándolo del cuello. En medio del peligro, uno de los hombres tomó un cuchillo y le cortó la cabeza de un tajo, dando un respiro al grupo. El sacerdote entonces clavó una cruz en su corazón, asegurándose de que aquella visión aterradora llegara a su fin. Convencido, el noble accedió a la petición del sacerdote y envió tropas hacia el castillo. Mientras tanto, Mina se dejaba embriagar por el amor, sin saber que apenas Drácula se había ido. Los soldados ya rodeaban la fortaleza. Un estruendo de cañones interrumpió su intimidad. Los soldados irrumpieron y se enfrentaron a las gárgolas del castillo. Al poco tiempo dieron con el ataúd de Drácula, ignorando que estaba vacío. El vampiro aprovechó para emboscarlos desde atrás. Aquellos hombres no eran rivales para él. En cuestión de instantes los drenó hasta la última gota. El sacerdote, indefenso, solo pudo prepararse para la muerte. Vlad se enfrenta al sacerdote, quien lo acusa de perseguir a su linaje. El conde afirma que su lucha es contra Dios, pero el padre replica que en realidad combate contra sí mismo. El sacerdote le recuerda que todo ser es creación divina y que al matar, lo hace en su propio nombre. Vlad duda cuando el padre asegura que no fue enviado a matarlo, sino a salvarlo. En ese momento, los gritos de Elizabeth interrumpen y Vlad corre a rescatarla, enfrentándose con ferocidad a los oficiales. Finalmente, logra encontrarla oculta, temiendo haberla perdido una vez más. Al llegar junto a Mina, Drácula le confesó con ternura que la maldición desaparecería con su muerte y que ella recobraría la libertad. De no hacerlo, Dios volvería a arrebatarle al amor de su vida. Por su esposa amada, eligió morir para reunirse con ella en otro plano. Cerró las puertas en silencio mientras Mina lloraba con desesperación. Con los brazos abiertos, Drácula permitió que el sacerdote pusiera fin a su sufrimiento de 400 años. Mina lo contempló con lágrimas de impotencia mientras Drácula se deshacía en cenizas. Su llanto solo obtuvo polvo que se disipó en el aire. Con un amor eterno hacia su esposa, las cenizas de Drácula se elevaron sobre el castillo. Esta nueva versión alemana de Drácula reinterpreta el mito con un estilo gótico romántico único, rescatando la esencia trágica del vampiro. Con una puesta en escena de estética pictórica y atmósfera siniestra, ofrece más profundidad emocional que el terror tradicional, aunque sin abandonar la eterna búsqueda del amor. En conjunto, una reinterpretación elegante del mito clásico.